Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos hecho referencia, queríamos trabajar en profundidad la situación en relación a la migración. Ha sido bastante lo que ha retumbado las palabras del Papa Francisco en Francia, la situación que se vive en Lampedusa y también ni hablar de lo que se vive en Centroamérica con destino de Estados Unidos. Es un drama que afecta al mundo, distintas corrientes migratorias, bien lo mencionabas, en Europa quienes intentan ingresar desde África a través de la isla italiana y también lo que sucede aquí, sobre todo con habitantes de los países de América Central que intentan llegar a Estados Unidos pasando por Darién, este lugar tan peligroso. Pero queremos hablar en profundidad de este tema, por eso estamos con Jessica Villegas, que es coordinadora de movilidad humana de SUMEC. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, a todas, gracias por la invitación. Bueno, decíamos, es realmente una situación dramática que sobre todo este año y en los últimos meses hemos visto lo que está ocurriendo en Lampedusa y también en límite entre Panamá, entre Guatemala, entre México, en esa idea de los habitantes de llegar a los Estados Unidos. Es un drama realmente. En realidad, por lo menos desde SUMEC, desde el área de movilidad humana, tratamos de entender y comprender a los procesos migratorios como un derecho humano. Entonces hay que repensar cuáles son las modalidades, las políticas sociales que implementan cada gobierno para que esa migración, ese proceso migratorio sea ordenado, seguro. Siempre, generalmente, cuando se habla de migración, lo primero que se habla es de cifras, y para que puedan tener en cuenta quienes nos están viendo, alrededor de 281 millones de personas se desplazaron alrededor del año 2020-2021, es decir, que hay un 3,6% de migrantes internacionales, lo cual es muchísimo. Y si tomamos un poco lo que respecta al fenómeno que se da en Estados Unidos, que creo que es un fenómeno que todos y todas sabemos o estamos un poco informados, lamentablemente Estados Unidos no aborda la política migratoria dentro de sus políticas más integrales ni abiertas, tampoco es parte del Pacto Internacional sobre una migración regular, segura y ordenada. Entonces eso también después, a la hora de movilizarse, de desplazarse, estas comunidades trae unas consecuencias como la que vos bien planteás. Sí. Es interesante lo que decís de las políticas a nivel gobierno, porque lo que ocurre, acabamos de nosotros repasar en este programa los encuentros que se han dado, por ejemplo, en la ONU, donde se habló de muchos temas, pero no se habló, ninguno de los mandatarios habló de la situación de los migrantes de Europa o los que están en situaciones dramáticas, como decíamos también aquí en Latinoamérica. Hay una falta en general de los gobiernos de ahondar en este tema. Yo creo que es un tema muy candente. Por ejemplo, este pacto que recién les comentaba es un pacto no vinculante, es decir, que los gobiernos lo pueden firmar o no firmar. En este caso, Estados Unidos no lo ha firmado. Y al no ser vinculante tampoco están obligados a tener que aplicarlo. Exactamente, no están obligados a tomar en cuenta todos el propósito, los objetivos que tiene este pacto. Entonces, por ejemplo, este pacto, uno de los objetivos es coordinar con los distintos estados, con los gobiernos, para generar un procedimiento, un proceso de movilidad humana lo más seguro, ordenado, trabajar en el tráfico de personas, en el trata de personas. Y el ejemplo, volvemos a lo mismo, es lo que está pasando en la frontera de México y Estados Unidos. Entonces, lamentablemente, no es lamentablemente, la migración ha existido y va a seguir existiendo por lo largo de los años, es un fenómeno mundial que lleva años y décadas, que atraviesa generaciones. Somos nietos, hijos, hijas de migrantes. Entonces es momento que los estados se sienten, que coordinen, que generen políticas integrales, pero como bien digo, a nivel internacional, justamente los países que acobijan o reciben mayor cantidad de migración no lo hacen, y el ejemplo más es Estados Unidos. Te hago una consulta, hacías referencia recién a la lógica de los desplazados, sí, que por ahí me parece un punto muy importante en el sentido de que un desplazado es aquella persona que no necesariamente se tiene que ir, se va de su país, sino que por distintas circunstancias, sean bélicas, económicas, ambientales, climatológicas, se desplaza de un lugar a otro. Y Colombia ha tenido una experiencia muy particular en los últimos 20, 30 años en relación a lo que es la paz interna. Sí. ¿Es compleja la situación a nivel latinoamericano integralmente en los desplazados? Está bueno lo que me planteas en relación a al desplazamiento, a migración, porque ahí también hay una gran dicotomía. Por ejemplo, según la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, establece que es un migrante, establece que es una persona desplazada, que es un solicitante de refugio.
Y, por ejemplo, dentro de los desplazados o las personas que solicitan refugio son aquellas que se ven obligadas a desplazarse por cuestiones religiosas, de violencia, en el caso, por ejemplo, de Colombia. Acá, en lo que respecta a América Latina y demás, no se da en gravedad, digamos, eso. Acá las cuestiones son más en relación a lo económico, a lo cultural, a la búsqueda de remesas, que es decir, la entrega de una familia viene a trabajar acá y le hacen la entrega de dinero a la familia que está en su país de origen. Eso también depende de cada territorio, no es lo mismo en México, en Estados Unidos, no es lo mismo en Colombia y tampoco es lo mismo acá en Argentina. Inclusive Argentina tiene una ley, que es la 25.871, que es la ley de migraciones, y está en avanzada en relación a otras leyes internacionales. Hay una situación especial que se da entre quienes van desde Centroamérica a Estados Unidos, buscando, bueno, como bien vos decías, quizás un futuro mejor, no huyendo de algo específicamente como se da en Europa y en África. También tenemos una situación nosotros los argentinos, que se da, que hay argentinos que se van, pero son muchos más los que llegan, a pesar incluso de la situación económica que estamos atravesando, que no es la mejor, claramente. Está bueno lo que planteas porque la migración básicamente es un proceso multicultural, y digo multicultural y multidimensional, es decir, no solamente hay una causa. Una persona se puede desplazar por cuestiones económicas, pero también por cuestiones familiares, lo ambiental y demás. Entonces, a la hora de esa persona verse obligada a desplazarse, a movilizarse, a irse de su país de origen, hay que empezar a repensar qué política tiene el país de origen, después la política pública que tiene el país de acogida, y es todo como un proceso muy arduo que lamentablemente las instituciones públicas, en lo que respecta acá en Argentina, no todos y todas están enterados sobre las políticas, y después a la hora de poder abordar la cuestión migratoria es muy difícil y volvemos a la vulneración de derechos. Es todo como un círculo infinito que no... O sea, necesitamos realmente, por lo menos desde SUMEC, lo que venimos trabajando, necesitamos que los políticos, las políticas, los funcionarios, las funcionarias tengan una noción clara sobre qué es migración. Hay una ley nacional, vos la mencionabas. No hay conocimiento sobre la ley. Hay un paraguas. Hay dos leyes inclusive. ¿Es distinto según la zona? No, la ley de migraciones rige desde el año 2004 hasta la actualidad. Como bien les decía, es una ley de avanzada en relación a otras leyes internacionales porque plantea a la migración como un derecho humano. Es decir, y Argentina se ve obligada a abrir las puertas de su país, del país, otorgar todo lo que sea necesario, todos los recursos humanos, económicos, políticos necesarios para que las personas que deciden residir de manera permanente en el país lo sea bajo distintos derechos. Esta ley se debe implementar desde el punto norte hasta el sur de la misma manera. Después está la ley de refugio también, que es totalmente diferente a la ley de migraciones, en relación porque migrante es una cosa y refugiado es otra cosa. Pero no hay ninguna diferencia a nivel territorial argentina. O sea, esta ley se implementa de igual manera por todo el territorio nacional. Para cerrar por ahí, ¿cuáles crees vos que son los desafíos para los organismos, por ejemplo, y también para los distintos grupos? Hoy por hoy la CELAC se ha relanzado, podemos entender un Mercosur también con intenciones no nada más que comerciales. ¿Cuáles crees vos que son las responsabilidades y los desafíos que tienen los distintos organismos con la migración? Desde SUME, y precisamente del área de movilidad humana, creemos que primero y principal es el hecho de coordinar acciones y políticas e instancias públicas internacionales, porque si no hay una coordinación entre distintos países, la acogida, el recibir, el ir y el venir de las personas se genera un nivel de desigualdad. El hecho de generar también, por lo menos acá, y voy a hablar de la experiencia mendocina, los funcionarios y las funcionarias no tienen noción sobre la ley de migratoria, no saben que hay una ley, no saben que las personas pueden acceder a las mismas políticas que los argentinos y las argentinas. Las representaciones sociales, aunque no crean, los discursos que se siguen reproduciendo, también después eso se trasluce, se traspasa a las decisiones políticas. Creo que el Estado no debe hacer más caso omiso. Hay migrantes, no hay migrantes ni buenos, no hay migrantes ni malos, hay migrantes y no están en todos lados, básicamente. No son seres extraterrestres, digamos, son seres humanos que viven acá, que aportan en Argentina, que han decidido residir en Argentina. Entonces,
Y son casi siempre de la franja económicamente activa, con lo cual vienen a aportar un montón de cosas que muchas veces los habitantes de esos países, incluidos los de Argentina, no lo hacen. Y el claro ejemplo es la cosecha aquí en Mendoza. Claro. Jessica, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias por la invitación.